versículo, Números 14, 22 y 23. Ya lo ha escuchado varias veces. Le pido que nos pongamos de pie. Ciertamente, todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, que no iban a entrar porque el Señor juró, y los vimos ya 7 pecados que podíamos mirar cada uno de ellos. Nomás puse una parte que es los pecados. Miedo a Faraón. ¿Por qué tuvieron miedo a Faraón? Porque creyeron que Faraón era más poderoso que Dios. ¿Se da cuenta qué problema tan grande? Creer que el enemigo puede más que el Señor. Si fue el mismo Señor que hizo que el enemigo se levantara en contra de su pueblo, porque Dios quería destruirlo por completo. Y ellos, en lugar de fijarse en el poder de Dios, se fijaron en el poder del enemigo. Y eso desagradó a Dios. Las aguas de Mara. Aquel que se queja de la adversidad porque lo que está pasando es amargo, lo único que necesita es el árbol de la vida, que es mi Señor Jesucristo, para que las aguas amargas se vuelvan dulces. Eso pasaron en solamente menos de una semana, hermanos, esas dos cosas. En el pecado 3, querían carne, hermano. Se llevaban vacadas. Pero fíjense lo que dice el pueblo: ¿para qué nos sacaste a morirnos de hambre? Estábamos mejor con Faraón. Allá comíamos gratis. ¿Se da cuenta? Eso desagradó. ¿Contra quién estaban pecando? Luego les digo que no guardaran maná, que se lo comieran, ¿verdad? ¿Y qué hizo el pueblo? Yo guardo porque es decir, no creen lo que Dios dice. No creen que la provisión es diaria. Dice en la palabra de Dios que el Señor provee a sus hijos aún mientras estos duermen. ¿Y qué estaban ellos trabajando para que el maná produciera? Estaban roncando, hermano. Y Dios estaba trabajando. Cuando se levantaban, ya estaba preparado todo para ellos solamente recibir. Pero había que creerle en Dios. Pero hubo gente que no creyó, y lo que guardó se le arrusanó. Amén. No creyeron en las promesas de Dios. La peña de Oreb. Lo mismo, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para morir de sed? ¿Acaso no había suficientes tumbas y ataúdes en Egipto? ¿Siempre pensando vida o siempre pensando muerte? El becerro de oro, hermano, 40 días habían hecho un pacto, y en menos de 40 días, viendo la presencia de Dios, oyendo la voz de Dios, amado hermano, decidieron hacerse otro Dios y darle la gloria que es de Dios a otro. Porque le levantaron el becerro que dijo: este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y todavía si lo ven en la etimología hebrea, dice: este es Jehová tu Dios. Padre mío, nomás imagínense nomás. Me recuerdo que el pueblo judío no menciona el nombre de Jehová o Yahvé, porque lo consideran ellos que sus labios son impuros, y yo creo que nosotros también, pero que no son dignos de mencionar ni siquiera el nombre. Por eso dicen Hashem, que quiere decir el nombre, o Adonai, que quiere decir mi Señor. Entonces en la Biblia, aunque diga ahí Jehová o Yahvé, ellos dicen Adonai, cambian la palabra, o Hashem, el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Dios. Amén. Bueno, en el 7º pecado, reclamarle a Dios. ¿Qué es lo que vimos el 7º? Oh, sí, ya me acordé. Que dice que hablaron maldad a oídas de Dios, ¿se acuerdan? Ya lo estuvimos viendo el miércoles. ¿Qué es lo que hicieron? Hablaron mal de Dios, murmuraron delante de Dios, ¿sí? Y Dios se molestó y mandó fuego. Aquel que murmura en contra de Dios, hermano, ya no era en contra de Aarón, ya no era en contra de Moisés, fueron a reclamarle a Dios. Imagínense nomás, el santo. No sé si alguna vez usted le reclamó a su papá, a su mamá, pero eso ya es una falta de respeto tremenda. Pero ir a pararse delante de Dios, y Dios se enojó. ¿Y qué pasó? Mandó fuego. Empezaron a murmurar de Dios. No, es que este Dios que nos sacó no nos ha cumplido. ¿Para qué nos sacó?
Y Dios los oyó. ¿Para qué nos sacaste? Mejor nos hubieras matado. Concedido fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquel que habla en contra de Dios, fuego le espera. Entonces, el fuego que espera a aquellos que no quieren a Dios, que viene, hermano. Amén. Pero hoy vamos a mirar el pecado 8 y 9. Por estos 7 pecados y 3 más que faltan, no entraron a la tierra prometida. Y hoy vamos a mirar el pecado número 8. Entonces dice aquí la palabra de Dios: el populacho, ay santo Padre, el populacho tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Dios volvieron a llorar. ¿Pero quién tenía el deseo insaciable? Y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Desde ahí ya puede ver. ¿Quiénes fueron los causantes? La chusma. ¿Por qué le digo la chusma, hermano? Porque hay varias versiones, ¿verdad? Dice el populacho, la Reina Valera, la gente extranjera, los troublemakers es como los problemáticos, una chusma y el populacho. Entonces, como decía una persona ahí en la tele, no se junte con la chusma, hermano. Ellos no eran ni pueblo, venían de colados. ¿Sabe qué es colado? En inglés dice collection. Venían ahí de metidos, pues, y reclamando, como decimos en México, limonero y con garrote. Hermano, por eso el Señor nos dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Entonces, espiguemos, hermano. Mira, ahí estaba el populacho reclamando y llorando. No está usted ahí, va. Ok, espiguemos el primer versículo. Dice: la chusma tenía un deseo insaciable. Dice, tenía un deseo muy grande. Un montón de gente extraña se encontraba en medio de los israelitas que pensaba solo. ¿Pero qué es pensar solo en comer? Solo lo que yo quiero. Solo lo mío. Los demás no me importa. Yo quiero lo mío, hermano. Si los demás se van a quedar sin nada, es problema de ellos. Yo quiero. Y ha pasado, hermano, que hay que a veces daban tamales y los daban contados 2 por persona. Y a mí me caben otros 2, hermano. Pero es que no va a alcanzar, hermano. ¡Santo! Y el pobre pasó sin comer tamales. Sin comer. Bueno, la turba, ay, santo, miren nomás. La turba de los advenedizos se había mezclado con el pueblo y se dejó llevar de la gula. La Nueva Traducción Viviente. Entonces la gentuza extranjera, eso lo dice la Biblia, no yo, que viajaba con los israelitas, comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas. La Kadosh, después de la multitud mixta que estaba con ellos, se volvieron lujuriosos por una vida más fácil. Mire, ahorita me viene. El Señor me dijo alguna vez, ¿verdad? Porque dije: oiga, Señor, si yo creo que va a estar conmigo y está fuerte la situación. Y el Señor, como es un amor con nosotros, ¿verdad? No nomás conmigo, con usted también. Yo nunca te dije que iba a ser fácil. Lo que sí te dije es que yo iba a estar contigo. Y yo dije: sí, cierto. Mamá me dijo que no. Por eso se pare de sufrir, hermano. Desde ahí ya lo están engañando. Amén. Bueno, esta chusma contagió a los hijos de Israel. Cuando usted se empieza a juntar, o alguien se empieza a juntar con alguien que solamente está reclamando, ¿qué va a acabar haciendo usted?
Lo mismo. Entonces ellos contagiaron a los hijos de Israel, y el pueblo dice, y también los hijos de Israel volvieron a llorar. ¿Y qué le pidieron? ¿Quién nos dará carne para comer? Todavía tenían vacas y ovejas, hermano. Digo, si hay alguien que tenía carne, pues mata tu oveja y cómetela. ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué reclamaban? Siempre acordándose del pasado, de la vieja vida. Y yo sé que algunos de ustedes no me les quiero quedar viendo porque no sé que adivinen, hermano. Que andan viendo qué hizo el novio que tuvo en la secundaria, si ya se casó la novia. Y mira nomás, y con qué fea mujer se fue a casar. Y mira. No, hermano, ya no ande buscando en el pasado. Recuerden lo que le pasó a la mujer de Lot. No voltees atrás. Atrás nada bueno quedó. Lo que está delante es lo que viene. Amén. Pero ellos, ¿qué decían? Nos acordamos de cómo éramos felices en Egipto. ¿Será que eran felices? Pero la mente, hermano, como dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo comprenderá? Nos acordamos que comíamos gratis en Egipto, y no se acordaban de las palizas que les daban y los hijos que les mataban. Comíamos pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos, hermano. Qué buen menú, ¿ah? Y 50 latigazos todos los días, no. A veces pensamos, o pudiera pasar que piensa algo del pasado, amado hermano, pero no se acuerda de la cárcel donde estaba, donde el Señor lo sacó. Yo iba camino al infierno, hermano, yo sí me acuerdo, y le he pedido al Señor que nunca se me olvide, para que nunca deje de ser agradecido. Amén. Amén. Porque a veces se nos olvida, hermano, y dice, no, ay, Señor, es que la verdad tú me viste, ¿cómo no fijarte en mí, Señor, si soy tan lindo, bien obediente, bien educado, como yo no hay otro, Señor? Si así no estábamos, hermano, ni así estamos todavía, ¿va? Y despreciaron el maná, despreciaron el pan que descendió del cielo. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Comida de ángeles, dicen algunos. ¿Cuánto les costó? Nada. Siempre queriendo más, siempre reclamándole al que es irreclamable, hermano. Buscando injusticias, ¿en quién? ¿En Moisés? ¿En Aarón? En Dios. Sabe que ahí no lo dice, pero en nosotros puede pasar. ¿Quién le viene a meter dardos de injusticia en contra de Dios? La vez pasada prediqué, hablé muchas cosas mías, no quería hablar, pero bueno, ¿me permite? Yo era discipulador y andaba bien justito de dinero, casi, ya estamos acostumbrados, ¿eh? Pero en el camino iba yo manejando al discipulado, hermano, y me dijo alguien, que yo creo que era el diablo, no sé qué diablo, pero uno de esos: mira tantas horas que le metes a la semana a predicar la palabra del Señor. Yo todavía no era pastor, era discipulador. ¿Por qué no le dices al Señor que te pague conforme lo que tú haces? Y como uno está en la carne a veces, o usted siempre está en el espíritu. Me agarró así, hermano. Y eso que iba yo a discipular, imagínense cómo iba. Iba yo a abrir mi boca y decir, sí, es cierto, porque nomás apenas y para la gasolina voy. Y apenas dice, Señor, ¿y por qué no me pagas conforme lo que yo? Cuando el espíritu rápidamente me dice, la paga del pecado es muerte. ¡Ay, santo! Mejor sigamos siendo amigos. Si quiere que Dios le pague conforme lo que usted hace.
Entonces aquí es, Señor, yo tanto que hago por ti, tú no haces nada por mí. Mira cómo me traes. No hacemos nada. No, hermano, ese es un dardo del enemigo. Para que vaya uno a reclamarle a Dios. Uno puede hablarle a Dios y decirle, Señor, me está yendo difícil. Provéeme un poquito más. Dame más fuerzas, dame más gozo, dame más paz. Yo siento como que ya no puedo, Señor, pero si me das fuerzas voy a poder. Ayúdame a vencer, ayúdame a pasar, ayúdame a salir. Pero uno llega, quítamelo, Señor. No, es que a veces hay que pasarlo. Amén. Pero ¿cómo lo vamos a pasar? ¿Reclamando? Si está reclamando, puede ser que se haga más largo, hermano. Pero fíjense lo que dice. Pero ahora nuestra alma se seca. ¿Qué es lo que entonces lo deseaba el cuerpo o lo deseaba qué? Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero a veces que yo tengo hambre, me da diariamente. Yo creo que a usted también. ¿Qué quiera yo nomás? Aleluya. Y cuando me da hambre, digo, ay amor, yo tengo hambre. ¿Y qué de comer? Ahí hay una ensaladita. No. Mejor vamos por una hamburguesita. Entonces, ¿será que es hambre? No. No es hambre maliciosa. ¿Tiene hambre? No, es que yo no quiero salir. Yo tampoco quiero ir. Entonces, ¿te paso la ensalada? No, ya no quiero nada. Entonces no era hambre. Amén. Entonces es así. Nuestra alma se seca porque el alma siempre quiere, hermano, y lo que quiere, muchas de las cosas que el alma quiere no corresponden a lo que Dios desea. Nada hay para nuestros ojos excepto el maná. ¿Dijeron así? ¿No dijeron? Excepto este. Ese ya es una palabra diferente a decir el maná que Dios nos manda. Este maná. Amén. Entonces, ¿cuál es el octavo pecado hasta ahí? Bueno, acabo. Deseo por la carne. Yo supongo que de vez en cuando le da eso a usted. Todos dicen que no. Sí. Pero tiene dominio propio. Amén. Mire, hermano, perdón, no lo estoy invitando a que peque. No me lo voy a tomar así. Pero el pecado es atractivo. Si no fuera atractivo, nadie pecara. Amén. El pecado atrae. Por eso necesita dominio propio para refrenarse usted, para frenarse usted y no cometer lo que el alma o la carne quiere. Pero el pecado es atractivo, pero causa muerte. Y usted lo sabe. Por lo tanto, debemos decirle no al pecado, no a los deseos de la carne. Cuando discutimos con alguien o tenemos diferencia de opiniones, la carne quiere gritar, la carne quiere desgreñar, la carne quiere golpear. Quiere. Pero usted sabe que eso es pecado y usted se refrena. Espero yo. Amén. Se tiene que refrenar. Pero ¿qué es lo que quiere el alma? Gritarle todas sus, todo lo que siente su corazón, pero tiene que tener dominio propio, porque las palabras hieren y matan. Y dice Efesios 4:29 y 30 que constrinjan el espíritu toda palabra maliciente. Tenemos que dominar nuestra boca. Todo deseo de la carne, el anhelar la vieja vida, las cosas del pasado. Yo me acuerdo que el sábado me iba allá con los changos del ritmo y no sé qué va. Y ahora, ¿y hoy qué? No, pues hoy hay oración. No, así no quiero ir. Quisiera ir con los changos del ritmo. No, hermano. Despreciar el maná que es Cristo, despreciar la palabra de Dios que es el pan de vida,
despreciar lo que Dios nos da. Ay, esta me gustó, hermano. No me gusta porque si cansa y carga, ¿va? Fíjense que otro problema que hicieron, y ese es un pecado, cargaron y cansaron. ¿A quién? Déjenme hablarle de este ministro. Dios lo preparó por 80 años. Dios lo salvó de la muerte. Se lo llevó a la casa de Faraón para que fuera instruido. Lo apartó de Egipto y lo mandó 40 años de vacaciones, hermano, con los madianitas. Lo perseveró para el pueblo de Israel. Amén. Lo instruyó, le habló, se le presentó al Señor, lo ungió, lo llamó, lo invistió de poder y lo mandó a rescatar. Y fue, hermano, y todo. Y dice la palabra de Dios que no había hombre más manso sobre la tierra como Moisés. Y era un solo hombre para, imagínense nomás, atender las necesidades de 2 millones de personas. Que si nomás, imagínense cuántos tendría atendiendo, unos 50, 100 al día. Y fíjese que mi marido no quiere cambiar, y fíjese que mis hijos, y fíjese. ¿Sabe, verdad, qué pasaba? Con eso no quiere decir que usted no venga, no, usted venga. Usted no son 2 millones. Amén. Pero no cargaron por venir con esos problemas. Lo cargaron porque empezaron a reclamarle todo el tiempo. ¿A quién le reclamaban? A Moisés y Aarón. ¿De quién hablaban mal? De Moisés y Aarón. ¿Será que Moisés no se daba cuenta que hablaban mal de él? Sí. Y él tenía que ponerse una sonrisa así. Claro que sí. Y todavía orar por ellos. ¿Qué es lo que debería haber hecho? Mira, Señor, llévatelos, destrúyelos, consúmelos, arráncalos, Señor. Al cabo que ni hacen nada, nomás por estorbo. No, él iba y, Señor, ten misericordia, sálvalos, rescátalos, Señor. Tú tienes promesas de vida. No han cambiado, pero van a cambiar, Señor, porque ellos no pueden quedarse igual. Después de mirar tu grandeza, tu amor, tu poder, Señor, yo tengo fe. Y así estaba Moisés, hermano, resistiendo las pedradas de los hermanos todo el tiempo. Hasta, mira, antes de este pecado, nomás que no se lo puse porque no fue pecado de todo el pueblo, sus propios hermanos, Miriam y Aarón, empezaron a hablar de Moisés. Coré ya se le había también puesto al brinco, hermano. Empezaron a hablar de Moisés. Y se casó con esa prieta, con esa cosita. Ahí hay disyuntiva. Algunos creen que tenía otra esposa y algunos creen que era una forma despectiva de llamar a Séfora. Pero como sea. Y los cositos eran morenitos. Y esta prieta, ¿cómo es? Ella no era israelita. ¿Para qué se casó? ¿Y quién? Y hermano, ¿quién fue el que bajó? El Señor. Y les dijo: yo con Moisés hablo cara a cara. Si hay un profeta entre vosotros, me mostrará él en sueños o en visiones, pero con Moisés hablo cara a cara, nada le oculto. ¿Y cómo es que ustedes no pudieron detener su boca de hablar en contra de mi siervo? Y nomás eso les dijo, hermano. Se fue el Señor, pero cuando se fue no los dejó igual. ¿Quién se quedó con mal? Miriam estaba blanca, tenía lepra, la carne la tenía podrida. ¿Quién se lo hizo? La sola presencia de Dios, por el pecado. A Aarón, hermano, no le puso lepra, porque entonces tendría que dejar el sacerdocio y tendría que ungir a otra. En su momento se lo quitó, porque Moisés puso las vestiduras, pero después delante de todo el pueblo, usted lo va a leer algún día en su vida, por órdenes de Dios, Moisés fue desnudado delante de todo el pueblo. Aarón, perdón, delante de todo el pueblo. Lo honraron poniéndolo delante del pueblo, lo ungieron, lo vistieron y lo deshonraron porque deshonró a Dios. Desnudito, le quitaron, perdón hermano, hasta los calzoncitos.
Porque los calzones también eran sacerdotales. Y se los dieron, no a esos, ¿verdad? Vestiduras a Josué. No fue a Josué. A su hijo Eleazar, perdón. Amén. Josué fue el sucesor de Moisés. ¿Y qué hizo Moisés después de que su hermana tenía lepra? Había hablado mal de su esposa, había hablado mal de él, y era Dios el que había... Moisés no había hecho nada. Amén. Y cuando el Señor se va, Aarón ahí sí ya habló: Señor mío. Ahora sí ya es mi Señor, ¿verdad? ¿No estaban hablando en contra de él? Por favor, ayúdanos. No permitas que mi hermana muera como muere, no sé cómo dice, un puerro o algo así. ¿Qué hizo Moisés? Hermano, mire cómo el amor de Moisés. Yo no lo hice, no sé, ahí que le pida a Dios, hermanos. No, hermano, ve el amor de Moisés. Señor, por favor, sánala. Por favor, Señor, ten misericordia. Y el Señor no la quiso sanar inmediatamente. Dijo, no. Si le hubiera escupido su padre, no le daría cuando menos la afrenta 7 días. Que se espere ahí. 7 días. La pudieron haber dejado irse. Pero el campamento se detuvo a causa de no dejar a una mujer atrás. Es decir, la murmuración detiene el campamento, hermano. ¿La murmuración contra quién? Contra el ministro. También habían murmurado de Moisés. También murmuraban con Dios. Por eso digo, si murmuraban de Dios hay que esperar uno. Amén. Bueno, después ahí Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, y cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió. Amén. En gran manera, y a Moisés no le agradó. Por un lado tenía el pueblo, perdón, yo uso esta frase porque es mexicana, no es mala. Tenía el pueblo chillando. Es que chillando algunos creen que es como los cerdos. No, chillar es también llorar. Amén. Tenía el pueblo pues llorando. Tenía el pueblo llorando y a Dios enojado. O sí, decir mal, yo en medio. Enojado el Señor y el pueblo llorando. Y Moisés, ¿y ahora qué hago? Amén. Y Moisés, hermano, el hombre más manso, ¿a quién le reclamó? ¿Le reclamó al pueblo? ¿Con quién fue a desquitarse? ¿Pero quién lo había cargado? ¿El Señor? O sea que el pueblo puede hacer creer al ministro que es el Señor el que está mal. ¿Y qué pasa si el ministro llega y dice, Señor, ¿por qué? Santo, nomás que Dios también es muy... Bueno, Dios es el más amoroso, amén, y misericordioso. ¿Pero qué le dijo a Jehová? ¿Por qué has tratado mal? No, tan mal a tu siervo. ¿No he hallado gracia ante tus ojos? ¿Para qué me pusiste esta carga tan grande sobre mí? Amén. Ahí sí ya, hermano, están fuertes las palabras de Moisés. Imagínense a qué nivel hicieron enojar a Moisés. Porque Moisés estaba hablando con Dios. ¿Acaso yo los parí, pues? Bueno, es lo mismo. ¿Acaso yo los concebí? ¿Acaso fui yo quien los dio a luz? Para que los llevaran en el seno como una nodriza, como al niño el pecho. Fíjense las palabras de Moisés. ¿De dónde he de conseguir carne? ¿Quién la iba a conseguir? ¿Quién le dijo a Moisés que era él? Yo quisiera ver que Moisés le diga, bueno, con el poder que Dios le dio, podía haberlo hecho, ¿ah? Pero digamos que sin el poder de Dios, que le dijera a las codornices, vengan para acá.
Ay, sí, son, como no, ahorita ahí voy, aguántame. Si es por poder de Dios, por la misericordia de Dios. ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué claman a mí? ¿Quién se había tomado un papel que no le correspondía? Cuando hay problemas, hermano, en la iglesia, gracias a Dios el Señor me lo enseñó desde el principio. Porque sí hubo problemas grandes y yo me empecé a cargar desde el principio. Pero Dios le habló a un pastor y él llegó y me dijo, cuando llega al pueblo, trae una papa bien caliente, así, le está quemando la mano, así, pasó. Y tú lo puedes decir, no, hermano, yo no, tienes que tomarla. Pero cuando tú la tomes, no te la quedes tú. No puedes rechazar el problema. Pero tú no eres Dios. Tú tienes que presentarlo al Señor. Y el Señor lo va a tomar y Él va a actuar. Me acuerdo que me dijo después, pero ¿para qué te platico eso? Yo no sé, nomás me dieron ganas de decirte. No sé. Porque había un problemón en ese momento. Teníamos que conseguir $50,000 para que parara un hermano. Y ya no sabíamos, aunque hiciéramos cargas, ¿cómo le hacemos? Y aunque hiciéramos esto. Y yo preocupado, hermano. Pero el Señor abrió la puerta y el hermano lo operaron. Después que lo operaron, le cancelaron nuevamente una aseguranza que estaba pagada por más de 15 años. Se la reactivaron. Lo operaron y a los 15 días que lo operaron, se la cancelaron porque la habían activado por error. Sí, como no, chico. Yo sabía que no era error, sino que Dios había abierto la puerta, hermano. El Señor abre puertas de bendición, amén. ¿Por qué claman a mí y nos dicen, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo llevar todo este pueblo porque es mucha carne para mí. Si me vas a tratar así, ¿qué le dijo Moisés? ¿Será que era el hombre más manso? No. ¿Cómo estaría Moisés? Cargado. ¿Qué quería Moisés? ¿Seguir viviendo? No. ¿Será que eran palabras reverentes ante Dios? Pero Dios veía que el problema venía de la carga del pueblo. Amén. Si he hallado gracia a tus ojos, mátame y no permitas que vea mi desventuranza. Mire, hermano, esto está bien complicado de entender, pero ¿será que a Cristo lo pueden cargar? Sí, amén. ¿Será que Jesús se cargó en algún momento del ministerio? Sí. Pero si es Jesús. Mire, hablamos de Moisés y es el hombre más manso. Ya no hablemos de Mario González. ¿Verdad? O sea, me refiero, yo no le llevo las sandalias al Señor, no, ni debajo de las sandalias. Amén. Pero mi Señor Jesucristo fue al monte de la transfiguración. Se transfiguró allá, vieron a Moisés y a Elías, oyeron la voz del Padre Pedro, Juan y Jacobo, y bajó el Señor, hermano, lleno de unción y de poder, y abajo se quedaron 9 apóstoles, no 9 siervos, no 9 ujieres, no 9 pastores, no 9 profetas, apóstoles, genuinos, llenos de poder, con autoridad de parte de Dios. Amén. Amén. Y cuando llegan, los encuentra discutiendo con un grupo de escribas y otras personas. Le dicen, ¿qué pasó que están discutiendo? Es que yo traje a mi hijo para que lo liberaran, pero ellos no pudieron. ¿Será que tú puedes? ¿Cómo que sí puedo? Todo es posible para el que cree. Pero se le queda viendo a los apóstoles. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Generación incrédula. Tráigamelo aquí. ¿A quién le dijo generación incrédula? A los apóstoles. A los apóstoles. Porque no lo pudieron liberar, porque no tenían la fe suficiente.
¿De quién se cansó el Señor Jesús? ¿Del pueblo? Oh, generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traedlo aquí. Ahora yo le quiero recordar esta parte, hermano. Dice la palabra de Dios: obedeced, aunque no se me quede viendo con amor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué es obedecer? Que cuando alguien le dice que haga algo, el otro tiene que obedecer. ¿Y qué es sujetarse? Sujetarse es que si usted no está de acuerdo, de todo modo usted se va a sujetar. Y eso ya es un problema bien grande, hermano, porque primero desgreña al pastor y después ya se sujeta. Le baja el cuero, dice. En Guatemala dicen esa frase. No sé qué quiera decir, pero bueno, no suena agradable. Porque ellos, si los pastores, velan. Quiere decir que el pastor tiene que estar despierto, cuidando a las almas. ¿Por qué qué? Porque han de dar cuenta. Amén. Amén. Esa yo sí se las quiero pedir, hermano. Permitirle que lo hagan con alegría. No quejándose. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Quejándose. ¿Estaba con alegría? No. ¿Estaba velando por las almas? No. Sí, Moisés sí estaba velando por las almas. ¿Qué pasa si el pastor se queja? Porque eso no sería provechoso para vosotros. Amén. Cuando a veces me a alguien, va, y no lo voy a decir qué, porque luego no me da de cenar. Mira que esto, mira que lo otro. Órale al Señor que me cambie. Si no me cambia de carácter, que me cambie por otro. Pero que me cambie. ¿Sí? Porque lo único que me puede cambiar es Cristo. Y créanme que ya me he ido cambiando. Sí, las pruebas, las dificultades. Es decir, si va usted, hermano, y se queja delante del Señor de mi persona, ¿usted cree que el Señor no va a hacer algo? ¿Va? Señor, cámbialo, mire, ya no lo soporto, Padre. Siempre me regaña porque llego tarde. Y mira que yo llego media hora antes. ¿Va que sí? Tendrá que usted reclamar algo que es verdadero, ¿va? Porque si no, la espada va a caer para otro lado. Amén. Pero Dios le dio solución al ministro. ¿Qué le dijo al ministro? Reúneme 70 hombres de los ancianos de Israel, y entonces descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está sobre de ti y lo pondré sobre de ellos. Es decir, que Moisés tenía todo el poder para hacer la carga que Dios le había puesto, pero no quiere solo. Te voy a quitar de tu espíritu que tienes, que te he dado, y les voy a poner a los demás para que no cargues tú solo. Es decir, que Dios sigue siendo justo. Dios le dio lo que Moisés necesitaba para poderle. Pero ¿sabe qué? Y esto pasa, hermano, amado hermano, perdóneme, pero pasa que a veces uno puede llegar a mirar al pueblo como una carga, porque el enemigo está atacando la mente del ministro, y uno pudiera llegar a quejarse delante de Dios. Y dice que con el testimonio de 2 testigos, uno es el diablo que va a testiguar en contra de usted, y el otro, ¿quién sería? Pastor. Alguna vez le conté eso en el principio, ¿no? Me cansé, hermano, y eso que eran así, hermano, eran 10. 5 de un lado, 5 de otro. Así eran 10. Pero de los 10, hermano, yo llevaba quejas de todo. ¿Sí? Un día ya llevaba yo como 1 año y medio, creo. No llegaban a tiempo, hermano. Yo les decía que llegaran a tiempo y no llegaban. Tengo 10 años diciendo lo mismo y no llegan a tiempo, hermano. Voy a poner un ejemplo, ¿eh? Y apenas me iba a encargar, haga cuenta que me iba a encargar aquí, para acusar al pueblo. Así, déjame ponérselo sin adorno.
para acusarlo. Sí, mira, Señor, yo ya le hablé a Julano, yo ya le dije eso, y no quiere cambiar. Mira el otro, y le dije, y ya oré por él, ya ayuné por él, y no quiere cambiar. Sigue con los mismos problemas de primero. Mira, Señor, iba yo con mi lista en la mente. No se sientan ofendidos, ¿verdad? Y cuando me apenas, todavía no ponía las rodillas, hermano, se le sentía la voz del Señor como con un dolor en su corazón tan grande que me dijo, ¿tú también te vienes a quejar de ellos? Y entonces yo entendí que al Señor le dolía que yo me quejara. Inmediatamente entendí. Ya no me quejé. Y dije, Señor, perdóname. Perdóname. Dame las fuerzas. El amor. Ponme tus ojos para que yo los pueda mirar como tú los miras. Amén. Y en un momento de mi vida me dijo, si ellos estuvieran perfectos, no tendrías trabajo que hacer. Tú tienes, ese es tu trabajo. Predicar, predicar, predicar. Y el trabajo del Espíritu es cambiarlos. Tú no eres el Espíritu. Tú solo eres el mensajero. Solo haz tu trabajo. No quieras hacer el trabajo del Espíritu. Mira, hermano, eso me ayudó bastante. ¿Por qué? Porque es lo que hago. Yo predico, aconsejo, oro. Amén. Y el Espíritu ya es con cada uno de ustedes. Y ya después ustedes tendrán que tener cuentas de la palabra que recibieron. Amén. Y qué tan dóciles o duros fueron contra el Espíritu. Pero yo tengo que predicar. Sí, amén. Amén. Ese es mi trabajo. Decía alguien por ahí, hermano, pero es que no, como está complaciendo al pueblo, si no puedo complacer ni a mi esposa, hermano. Que solo una. ¿Ah? Imagínese que la complazco todos los días, que en la mañana quieres, en la tarde quieres, el otro día. No, hermano, si esa sierva así como la ve, es difícil a veces. Y yo soy más difícil todavía, ¿verdad? De complacer, ¿verdad? ¿Usted cree que voy a poder complacer a cada uno de ustedes? No. ¿Pero qué tenemos que hacer usted y yo? No, complacer a Dios. A Dios. Mi propósito es complacer a Dios. El propósito de cada uno de nosotros tiene que ser complacer a Dios. Si usted quiere complacer a su esposo, quiere complacer a su esposa, puede ser que lo logre. Puede ser. Pero si usted está complaciendo a Dios, lo demás va a irse ajustando a como Dios quiere. Porque puede ser que por complacer al esposo o a la esposa, usted acabe desagradando a Dios. Y eso sí es un problema bien grande. Si se lo va a dar al Señor, se con todo su corazón. Hay versículos que nos ayudan, hermano. Si yo buscara agradar a los hombres, yo no sería siervo de Dios. ¿Qué es lo que Pablo quería decir? Hay que meternos en pleito con todos los hombres. No. Busquemos siempre agradar a Dios. Usted y yo tenemos el mismo propósito. Esa es la única solución. Agrade a Dios. Agrademos a Dios. Hagamos lo que Dios desea. Amén. Aunque tal vez se enojen en ocasiones otros que no comprenden lo que Dios quiere que usted haga. Pero si usted está seguro que Dios le dijo, haz esto, tenga la confianza que aunque los demás no comprendan, Dios lo va a respaldar. Pero asegúrese que sea Dios y no sea su Señor corazón. Amén. Que sea el Señor, que sea el Señor. Porque le diga, no, es que el Señor me dijo. ¿Cuál Señor? Amén. Bueno, tomaré de mi espíritu. Y ahí ungió a 70 más, pero también le dio solución al pueblo, amado hermano. Consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado a oídos de quién. Es decir, toda murmuración, toda queja, ¿a quién va? Diciendo, ¿quién nos diera carne para comer? Fíjese, hermano, porque nos iba mejor. Mira, hermano, qué grave está eso. Faraón era mejor jefe. Faraón me daba mejor vida.
Y usted sabe a qué faraón me estoy refiriendo, ¿va? ¿Será verdad eso? ¿Cómo se sentiría Dios? ¿Enojado? Y aún así no los destruyó. ¿Qué hizo para Dios, perdón? Le puso ayudas a Moisés y les iba a dar carne al pueblo. ¿Pero por qué le dijo consagrado? Porque estaban en pecado. Límpiate primero y te voy a dar lo que quieres. Amén. Porque he oído la queja y el Señor Jehová pues os dará carne y comeréis carne. No un día, no 2 días, no 5 días, no 10 días, no 20 días, sino todo un mes. ¿Cómo se pondría el pueblo, hermano? Así como usted lo creo. Pusieron contentos. Cheeseburger todos los días. Cheeseburger todos los días. Carne todos los días. Pero ¿qué dijo? Por todo un mes hasta que le salga por las narices. Hasta que sea aborrecible para vosotros. Porque habéis, dice nomás, rechazado al Señor. O sea, la ofensa era bastante grande. Preferir a Faraón antes que a Dios. Preferir la comida egipcia antes que la comida celestial. Y no era suficiente motivo para que el Señor los matara allí ya. ¿Y qué hizo el Señor? Les iba a dar carne. Y una vez le pregunté al Señor, ¿y cómo es que les va a salir carne? Hasta por las narices. No me contestó con palabras, pero me contestó con un pensamiento. Cuando alguien vomita, ¿por dónde le sale la comida, hermano? Y iban hasta vomitar por las narices, les iba a salir. Dije, ya entendí. ¿Y hasta cuándo se hace aborrecible? Hasta que te... Cuando yo era chamaquito, como de 10 años, hermano, uno quería esos cigarros, prender los cigarros para sentirse un gran chamaco. Uno, perdóneme la expresión mía, estoy hablando de mí, chamaquito baboso. Y en el cine vendían esas máquinas que le echaban unos billetes y le metía y sacaba el paquete de cigarros, hermano, y en el cine se podía fumar. Yo me fui hasta atrás del cine y me cacharon, me salí corriendo, pero también me cachó mi papá. ¿Sabe qué me hizo mi papá? Que me los fumara todos en un solo momento. Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Yo lo quiero, papá, ahora te faltan todavía 10. Vomitando, hermano. ¿Sabe cuántas veces me volvieron a dar ganas de fumar? Nunca. De chamaco ya no, ya el viejo ya después me volvió la maña, pero ya el Señor me la quitó. Pero hasta que me harté, luego eran del Prado, salió mi peso. Porque habéis rechazado, hasta que sea aborrecible. Porque habéis llorado del Señor, diciendo: ¿por qué salimos de Egipto? Hermano, grande es este pecado. Estaba mejor antes. Estaba mejor. Cuando estaba ya en los bailes de los changos del ritmo, hermano, no me dolía nada. Pero ya los años han pasado también, ¿va? Dice nomás, eso a mí me sorprendió. Ni Moisés conocía el poder de Dios. Porque fíjense nomás, Moisés dijo: el pueblo del medio cual estoy son 600,000 más o menos. ¿Será suficiente degollar para ellos las ovejas o los bueyes? ¿Sería suficiente juntar todos los peces del mar? Pero tú has dicho: les daré carne, a fin de que coman por todo un mes. Como diciendo: exageraste, Señor, se te fue la mano. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿y se te ha limitado el poder de Dios? Ahora verás si mi palabra se cumple. ¿Será que Moisés había creído? Hermano, perdone, con todo respeto, no se siente usted mal. Yo no conozco el poder de Dios. Sé que hace
pero yo no conozco todo su poder, ni toda su majestad. Decía un hermano, mire, yo le dije que me explicara otro varón, que me explicara la salvación, y yo le iba a explicar los 7 cielos. Yo me empecé a reír así, como así. ¿De qué se ríe, hermano? Es que yo tampoco no puedo entender la salvación. Y se me quedó así. ¿Cómo? ¿Usted siendo pastor no entiende la salvación? No, hermano. Pues de que se la explico, casi me decía. No, ¿usted comprende de lo que Dios nos está hablando? ¿O dice que vamos a estar en el cielo y no vamos a ver más lágrimas, más llanto? Que vamos a estar en gozo, que jamás vamos a morir, que no nos va a doler nada. ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Qué tanto vamos a ver, a vivir? ¿Cómo es el cielo? ¿De qué nos está hablando Dios? ¿Usted lo entiende? ¿Usted comprende cuando dice el Señor, vengo y mi galardón viene conmigo? ¿Usted considera saber qué galardón está hablando Dios? Yo todavía no lo entiendo. O sea, son cosas tan grandes que sinceramente no me avergüenza decirle, yo todavía no entiendo la salvación. Sí sé que el Señor vino a morir por nuestros pecados y que por eso sí lo entiendo. Pero ¿qué es ser salvo allá en el cielo? ¿Qué es vivir eternamente? ¿Qué es estar en la presencia de Dios para siempre? ¿Qué es ser esposa del Cordero? ¿Qué es ser un hijo de Dios? Yo no alcanzo a comprender esa magnitud, hermano, perdone. Y si no me quiero ofenderlo a usted, pero ni siquiera sé de qué tamaño es la mano de Dios. Porque pudiera ser el tamaño de la mía, no creo. Puede ser el tamaño de toda una constelación. Entonces, ¿cómo podemos comprender cómo piensa Dios? ¿Cómo podemos etiquetar a Dios, encapsular a Dios, poner un concepto de Dios si Él es inmesurable? No podemos medirlo si los cielos mismos no lo pueden contener. ¿Cómo podemos nosotros limitar el poder de Dios? El problema del humano es que nosotros pensamos que Dios es un humano muy poderoso. Pero Dios no es un humano. Dios es Dios. Dios tiene el poder de hacer lo que Él desee. Mira, amado hermano, a Lázaro Jesús en su carne, estando los días de su carne, solo le dijo a Lázaro, levántate y sal de ahí. Y la carne podrida se volvió. Sea la luz, y fue la luz. Multiplíquese los peces y los mares y hagan y eso lo podemos mirar, pero no lo alcanzamos a comprender. Entonces cuando llegamos con una enfermedad, ay Señor, ¿será que puedes? Me duele la cara, ¿será que puedes? ¡Puede! ¡Puede! Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero no sabemos la grandeza de su poder y nos quedamos bien chiquitos. Todo es posible para el que cree. Pero si no creemos, digo, Moisés lo vio cara a cara. Moisés estuvo con él 40 días y 40 noches, miró cosas grandes y aún así no conocía el poder de Dios. Señor, tú dijiste, pero ¿cómo lo vas a hacer? Mira que esto, que el otro. Ahora verás, ¿acaso está limitado mi poder? Y nosotros tendemos a limitar el poder de Dios. A Dios no se le puede medir, hermano. ¿Sabe? Mire, me estoy tardando un poquito, ¿me perdona? Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ¿sabe por qué dice Abraham que sí obedeció? Lo dice ya en Hebreos 11. Porque él sabía que Dios es suficientemente poderoso para que Isaac, ya estando muerto, el Señor lo volviera a resucitar. Porque Dios le dijo, por Isaac te será dada descendencia. Es decir, que aunque lo mates, de él van a salir hijos para ti. Y Abraham le creyó al Señor. Y si nosotros agarramos y decimos, no, pero si lo mato y luego los hijos que me dijiste que me vas a dar, me vas a dar otro hijo que le voy a poner eso, eso sería tratar de entender a Dios. Pero para Dios, no nos esforcemos en entenderlo. Solamente tenemos que tener fe en Él. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén.
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si lo ha dicho a él, ¿no lo hará? ¿Lo ha hablado, no lo cumplirá? Mire, hermano, cuando llegó la bendición, ni siquiera sabían qué tan grande era la bendición de Dios. Dice ahí, amado hermano, que llovieron codornices, o llegaron codornices desde el mar que las dejó caer junto al campamento. ¿Quién lo hizo? ¿Moisés? Como un día de camino de ese aviso, hermanos. Hagan cuenta que el campamento era de 2 millones de personas, amén. Y entonces llegaba usted a la orilla del campamento, da cuenta que ese es el campamento, y usted caminaba todo un día caminando, y hasta allá llegaban las codornices. Se iba del otro lado todo un día caminando, y hasta allá llegaban las codornices. Un día para allá, otro día para allá, es decir, era multitud, una cosa tremenda. Y como 2 codos de espesor, es decir, 90 metros de codornices así amontonadas. Era muy grande la bendición. El Señor dijo que les iba a dar hasta que las arrojaran por la nariz, hasta que fuera abominable. ¿Y que iban a comer carne por cuánto tiempo? ¿Será que había suficiente para un mes? Sí. Amén. Dios lo cumplió. ¿Acaso está limitado el poder de Dios? Entonces, si Dios ha dicho algo, que tu casa va a ser salva, que tus hijos van a llegar, que el Señor te va a salvar, que el Señor te va a proveer, que el Señor, hermano, va a hacer algo por ti, créelo, Dios lo va a hacer. Dios no es un humano. No limitemos el poder de Dios en nuestra mente, me refiero, porque, amén. Pero ahí viene el 9º pecado. La gente se levantó y cuando vio la bendición, empezó, hermano, y trabajó todo el día a recoger. Y toda la noche no durmieron. Recoger. Y al siguiente día siguieron recogiendo. El que menos juntó 2 toneladas, 10 homeres, 2,000 kilos de codornices. 36 horas recolectando. Dice el Señor que antes de que masticaran la primera codorniz, que toda la carne estaba entre los dientes, y el Señor los mató. Algunos de ellos, a ver. Ese es el 9º pecado. Estas son las codornices. Salió volando una lluvia. El pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron las codornices y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento. El que recogió menos, recogió 10 montones, 10 homeres, 2 toneladas. El que menos, o sea que se vio un gordito como yo, ¿sabe cuántas colectó para él? ¿Verdad? Eso es gratis, dijeron. Mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, el Señor se encendió en ira y los hirió con una plaga. Y entonces yo no entendí. Hace tiempo, ya lo sé. No entiendo. Tú dijiste que les ibas a dar, y tú les diste. Ellos recogieron, amén, y trabajaron a recoger lo que ya el Señor había proveído. ¿Cuándo lo proveyó el Señor? De noche. Cuando el pueblo está descansando, el Señor está trabajando. Amén. Cuando se levantaron, vieron que era tanta la bendición que 36 horas. Y ahora que ya tienen la bendición, ya la recogieron. Yo sí, ya trabajaron, pero no trabajaron. Solo recogieron lo que Dios proveyó. Ya que la agarran, la rostizaron, hermano, les entra una plaga. No entiendo.
¿En dónde está el pecado? El pecado está en la misma palabra hebrea, lo dice. Pero mira, por eso llamaron ese lugar Kibrot Hatava. Esa es la clave, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Esa es la palabra hebrea, hermano. La tumba de los codiciosos o la tumba de la gula. Significa esas dos cosas. Entonces podría ser que nosotros no es codicia por las codornices, sino codicia por otras cosas. Y fíjese que en la palabra de Dios, en los 10 mandamientos, nos dice claramente: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni su casa. Y cuando vemos a alguien y dice: ah, mira qué buena camioneta le dio al Señor, ¿por qué no me la das a mí, yo que te quiero más? ¿Está codiciando? Estamos, hermano, está en los 10 mandamientos. Es básico. Lo habían oído de la misma voz del Señor, que no codiciarían. Amén. En la codicia, hermano, ay, Dios mío, es un deseo vehemente en el alma. Dice: estas cosas sucedieron como ejemplo. ¿Para quiénes? A fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces el 9º pecado, amado hermano, es la codicia. Job dice, bueno, no es Job, Salomón: como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá tal como se fue. Nadie saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. No, ahí está, no codiciarás. Amén. El que quiere enriquecerse cae en tentación y en muchos deseos necios y dañosos. Pero me gusta este: porque la raíz de todos los males, por lo cual codiciándolo algunos, se extraviaron, se perdieron y se torturaron con muchos de los hermanos de alabanza. Si me quieren ayudar. Nadie puede servir a dos señores. Dios les dio todas esas codornices para que se las comieran, ¿sí o no? Sí. ¿Se las podían comer? Sí, tenían todo un mes. Si se las acababan, Dios les daba más. No había que ser codicioso. Amado hermano, cuando el Señor nos pide que trabajemos para Él o hagamos algo para Él, somos de manera similar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque somos, ¿cómo explicarlo? Un poquito egoístas, tal vez, con nuestro tiempo para el Señor. Es que mezquinos con nuestro tiempo para servir al Señor. Pero cuando se trata de un beneficio que me va para mí personal, hasta overtime hacemos. Y eso se llama codicia. Queremos lo que el mundo ofrece. Y el Señor nos dice bien claramente en su palabra: amén, no hagas tesoros en la tierra, haz tesoros en el cielo. Esos son los dos pecados. Murmuraron, anhelaron la vieja vida, decían: era mejor Faraón que tú. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, porque allá nos daban gratis los pescados, los melones, los puerros, los pepinos, las cebollas y los ajos. Y en cambio aquí solo este maná. Y Dios no los mató. Moisés se equivocó, y esa carga, en lugar de orarle al Señor,
Fue a reclamarle a Dios. Gracias que el Señor sabía y sabe cómo tratar a Moisés. Y no nos destruye, porque no es el primer ministro que le dice, mejor mátame. También Elías y otros. Tal vez ha habido un momento en tu vida que te has sentido cansado, cargado, y le has dicho al Señor, mejor ya llévame, Señor. Mejor ya llévame. Te lo quiero decir con todo mi amor y con todo respeto. Si Dios te quisiera matar, ya lo hubiera hecho, hermano o hermana. Dios no lo quiere hacer. Si algo estás pasando difícil, no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel diciendo, mejor me hubiera quedado en Egipto, porque allá tenía mejor vida. Mejor digámosle, Señor, ten misericordia de mí. Nos ponemos de pie, mi amado hermano. Provéeme, bendíceme, dame las fuerzas, auxíliame, ayúdame. Si el Señor te da un trabajo, si el Señor te da las fuerzas, no desprecies lo que viene del cielo, que es el maná, por ir a conseguir las codornices. No te desvivas por las cosas de este mundo. Pablo lo dijo de una manera tan hermosa, palabras que el Señor le inspiró. Sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza. Cuando he tenido, he comido, y cuando no he tenido, he ayunado. Sea tenga o no tenga, he aprendido el secreto de vivir contento conforme sea mi situación. Si tú tienes, dale gracias a Dios porque tienes. Si no tienes, dale gracias a Dios porque no tienes. Porque en medio de tu escasez, el Señor te va a bendecir. En medio de tu necesidad, el Señor te va a bendecir. ¿Cómo podría el pueblo de Israel mirar caer el maná si ellos tuvieran de dónde más agarrar? Si el Señor de alguna manera te está pasando por un valle, hermano, el Señor va a abrir los cielos como lo abrió en el desierto y mandará su provisión aún mientras tú duermes. Murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón, murmuraron contra Dios, se rebelaron ante Dios. Dios provee. Mira cuán grande es la misericordia de Dios, cuán grande es la paciencia de Dios. Él pudo haberlos destruido, mas Él en cambio les proveyó. Dios quiere proveerte y Dios te está proveyendo. Dios te va a sanar, hermano, hermana. Dios te va a proveer y te está proveyendo. Tu situación no es complicada para Dios. En un solo instante Él puede hacer, mi hermano, Él puede hacer que todo cambie. En un solo instante Dios tiene el poder para hacer cosas que nadie
Hoy te digo esto, no conocemos la grandeza del poder de Dios, no lo podemos mesurar, no lo podemos etiquetar, no lo podemos comprender, porque su poder es inmesurable. Dios te está moldeando, Dios te está cambiando, Dios ha puesto sus ojos en ti y ha puesto su Espíritu Santo, y Dios te ha escogido. Todo lo que está pasando, solo asegúrate de estar recto o recta delante de Dios, y entonces descansa. Deja que el Señor haga lo que quiere hacer en ti. Sáname, restaurame, salva a mis hijos, provéeme, Señor. Aleluya, aleluya. 9 pecados habían pasado y el Señor seguía amando a su pueblo, proveyéndole. Bendito sea el nombre del Señor. Aún el hombre más manso se levantó a reclamarle a Dios, hermano, a reclamarle a Dios, al Dios que servía, el Dios que lo llamó, el Dios que lo investió, el Dios que le dio poder, el Dios que le dio autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Digámosle al Señor: perdóname, perdona mis pecados, si no he comprendido, si me he rebelado, si he despreciado lo que me has dado, Señor. Perdóname, perdóname si me he rebelado, si he murmurado, si me he quejado de mi situación. Ayúdame, Señor, bendíceme por favor, pero primeramente perdóname, perdóname. Yo te creo, dile hermano, dile hermana, Él es el Dios de los imposibles, lo dijo en profecía. Mete tu mano al canasto, hay provisión suficiente. Mete tu mano al canasto. Cuando no hay camino, Él hace camino. Hizo salir agua de la roca, hizo llover maná, hizo traer las codornices. El Señor tiene cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por la vida. Dígale. Gracias por mi familia, por mis hijos, por mi trabajo, por la provisión. Gracias, Señor, por los valles, por las pruebas, por las enfermedades, por las sanidades. Gracias, Señor, bendito Dios, por la iglesia que me tienes. Gracias por el pueblo, Señor, que has puesto aquí. Dígale, hermano, gracias por todo lo que has hecho, porque has tenido cuidado de mi vida. Dios tiene cuidado. No te ha traído de tan lejos para dejarte perdido en el desierto. Yo te escogí, no